La falda de la luna. Bien, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Como de costumbre, cada viernes por aquí, iniciando esta aventura que es la falda de la luna, empezamos a levantársela con mucho rubor y respeto. Bueno, un aviso antes de entrar en materia. Les había comentado del programa anterior que nuestra compañera y buena amiga Ana Lucía Heredia ya no nos va a poder acompañar en el programa, están en otras ocupaciones y bueno, le deseamos lo mejor. Prometo modificar la cortina de entrada pronto. Y bueno, hoy estamos acá de manteles largos, como decimos, porque me acompaña el día de hoy una mujer extraordinaria, una mujer a la que admiro y respeto en lo personal profundamente, empresaria, activista, líder social y ex candidata al Senado de la República. Me refiero a Cristina Sada Salinas. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias, José Luis, qué amable. Pues mira, Cristina, ¿por dónde empezar? Porque, digo, temas específicos hay muchos, pero yo creo que sin duda la situación actual del país pues amerita que personajes como tú o personas que, líderes sociales o que reflexionan sobre nuestra realidad, nos den sus opiniones sobre cómo ven lo que está ocurriendo en el país. Me refiero más allá de lo que normalmente se ve, quiero decir, la protesta, la marcha, etc. ¿Cómo ves México hoy, en el 2014, frente a una coyuntura muy particular en la que se ponen en entredicho ya no solamente hechos delictivos, por ejemplo, sino toda la institucionalidad del poder político mexicano? El grito ya no es solamente que caiga, que aparezcan los 43, es que caiga Peña Nieto, es que caiga el gobierno. Y esto es algo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho del mundo, porque no solamente algo que esté en nuestro país. ¿Cómo ves todo esto, Cristina? Me gustaría escuchar tu visión, tu perspectiva. Sí, muchísimas gracias. Veo que el sistema en el que nos hemos estado comportando en el planeta Tierra, en particular en Occidente, ya no da más. Se malinterpretó la teoría de Darwin dándole énfasis a la sobrevivencia del más fuerte, ¿no? Y se olvidó que aún Darwin hablaba de lo necesario de la cooperación entre las especies y entre la misma especie. El paradigma de aplastar al otro para competir y tú sobresalir sobre el otro, que es como, pues así fueron los imperios, ¿no? Y así es el imperio que es hoy en día Estados Unidos. Ya no da más. Eso que vemos a nivel global es lo que ha sucedido en México, y yo creo que particularmente en los últimos 30 años, donde hemos estado viviendo bajo un sistema capitalista que, así como mueve billones de dólares con apretar un dedo de un país a otro, porque convienen más los rendimientos en este otro país, y mueve estas cantidades financieras extraordinarias, así como llegan los FOAPROAS a nivel México o los rescates bancarios en Europa y en Estados Unidos, donde los únicos que se benefician son los bancos y o los empresarios grandes, como hemos visto en Nuevo León, que se rescatan a empresarios que invirtieron en carreteras, y como no les salió el negocio, entonces ahí viene de regreso para el gobierno de Nuevo León las carreteras. Y no es así con los changarros, ¿no? Ya no da más un sistema que privilegia al 100% disfrazado de democracia los intereses oligárquicos, tanto de los gobernantes como de los empresarios más fuertes, donde más y más y más dinero se acumula en menos y menos manos. El año pasado, en 2013, por ejemplo, el capital de los más ricos de México creció 32%, cuando el salario mínimo, ¿cuánto creció? 2 o 3%, y son salarios con los que es imposible que una sola persona subsista con dignidad
y menos una familia. Está en nuestra Constitución que el salario debe de cubrir las necesidades hasta de esparcimiento, más allá de las básicas, consideradas básicas. Yo creo que el esparcimiento también es básico para una familia. No podemos más y nos hemos dado cuenta de cómo estamos entrampados en un sistema político que nos pone como borregos a votar, cuando ni siquiera escogemos a los candidatos que están en la boleta. Pero además, perdón que te interrumpa, a mí sí me ha llamado mucho la atención dentro de este sistema representativo que tenemos. Por ejemplo, en elecciones intermedias como la que se avecina, normalmente participan o votan alrededor de un 55%. De ese 55%, aproximadamente un 10% se va entre los partidos minoritarios, digamos. Es decir, quienes triunfan se reparten 45%. Es decir, que el que más puede ganar con más votos es el 23%, vamos a redondearlo. Es decir, alguien es gobernante con solamente el 23% del total de un padrón electoral, 4 veces más grande. Entonces, yo me pregunto qué representatividad tiene, o sea, pues realmente ninguna, ¿sí? No sé, es absurdo, ¿no? Cómo ese sistema que llamamos representativo, en realidad ya no lo es. Y donde además hay un pacto, ya admitido por algunos personajes de la política, donde todos se cubren. O sea, el gran fracaso en el 2000 es que después de que algunos candidatos votamos, y yo voté por el PAN, me arrepentí de todo corazón, pero lo hice como el famoso voto útil para sacar al PRI, y el PAN, aquellas personas que votamos por el PAN, que creo que fuimos mayoría a nivel todo México, nos decepcionamos profundamente de la gestión de Fox, que continuó o se agrandó aún más la corrupción, además sin saber nada de política, ¿no? Es un empresario de la Coca-Cola que terminó queriendo administrar el país como si fuera una empresa privada. Y luego sigue Fox con su guerra, Calderón, perdón, con su guerra, que pues nos preguntamos si de veras fue una guerra para combatir al narco o para favorecer a un solo cártel, lo que fue, ¿no? Se desangró el país, más de 120,000 muertos, más de 20,000 desaparecidos. Y con el asunto de Ayotzinapa, yo creo que no es que haya sido la peor tragedia. Aquí cerca de Nuevo León hubo una donde murieron 300 personas desaparecidas y asesinadas también por el narco, y no hubo ninguna reacción. Eso lo hizo una crónica Diego Enrique Osorno, pero resulta que en alguna forma la sociedad ya estaba suficientemente indignada cuando sucede lo de Ayotzinapa, y ante los 6 muertos y los 43 desaparecidos explota, contagia, y todos estamos contagiados de ya me cansé. Sí creo que estamos en una inflexión, en un punto en el que no había. Yo le pregunto a aquellas personas que han estado más activas en estos movimientos de izquierda o de resistencia que yo por muchos más años, y me dicen que esto es histórico. Desde el 68 no se veía un momento como este, y creo que está contagiando a más sectores de la sociedad. Sí, ahorita que mencionas eso, finalmente yo vengo también de las generaciones de los 60. A mí me llamaba mucho la atención y siempre lo recuerdo. Cuando empezó, o la génesis del movimiento del 68, fue una brutalidad policíaca hacia unos jóvenes en una preparatoria cerca de la ciudad. Empezó simplemente, bueno, como un abuso policíaco, pero hasta ahí. Pero lo sorprendente fue, porque el movimiento estudiantil del 68 duró realmente unos cuantos meses, que si a los 15 días la demanda popular era que caiga el jefe de policía, al mes era que caiga el gobierno. Es decir, cómo permeó tan rápidamente. Y esto solo se explica en términos de que, bueno, la sociedad abajo había un hartazgo también, y por esto prende rápidamente algo que era de clases medias, digamos, como los estudiantes, y pasa a incorporar a gente intelectuales, artistas, clases populares, sindicatos,
en fin, es decir, el movimiento estudiantil cundió, y eso es algo que vemos también que está ocurriendo ahora, ¿sí? Nos queda un minuto para el corte, pero sí me gustaría mucho que hiciéramos este parangón, si lo pudiera hacer de alguna manera, al regresar, sobre algo similar, decíamos, está ocurriendo, pero también hay algunas diferencias que creo significativas desde el punto de vista político, comparándolo al gobierno de Díaz Ordaz con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, amigos, vamos al corte, regresamos en un momento y como comentábamos, con Cristina Sada Salinas. Bien, estamos de regreso con la empresaria, líder social y activista Cristina Sada Salinas, y antes del corte hacíamos un parangón, por decirlo de alguna manera, un comparativo del movimiento del 68 con lo que está ocurriendo ahora en el país, y si bien encontrábamos algunas similitudes, como esta que mencionábamos, de que muy rápidamente el asunto escaló a lo largo de nuestra sociedad, involucró a millones de personas, la respuesta por parte gubernamental ha sido un poco distinta. En la época de Gustavo Díaz Ordaz, en bloque, no solo el aparato gubernamental, sino la iglesia, en fin, todos los grupos de poder reaccionaron apoyando incondicionalmente al presidente. Yo recuerdo las palabras de Jacobo Zabludowski al día siguiente, que dijo: hoy fue un buen día, amaneció templadito, algo así. 2 de octubre pues nunca había ocurrido. Y sin embargo, hoy, aún dentro del aparato gubernamental, pues Peña Nieto no parece contar con todo ese apoyo. La misma iglesia ha manifestado su desacuerdo con muchos hechos. ¿Cómo ves esto, Cristina? Pues yo creo, fíjate, unos jóvenes expresándose en la manifestación del 20 de noviembre aquí, en la que yo también participé en Monterrey, dijeron: Peña Nieto se equivocó de generación. Y yo creo que las redes sociales están haciendo una diferencia fundamental. Hoy en día no necesitamos de la televisión, o los jóvenes sobre todo no necesitan de la televisión para estar desinformados. Hoy en día ellos se ponen a hacer sus propias búsquedas en el internet y encuentran a aquellos blogs, a aquellos pocos noticieros como el de Carmen Aristegui, en los que confían. Y el Twitter además da la inmediatez de la noticia. Además tenemos los iPhones desde los cuales estamos grabando lo que sucede en la calle. Grabamos cuando policías secuestran a Sandino, por ejemplo, y nos vamos enterando de la brutalidad policíaca en el Zócalo, pero al segundo, ¿no? Ya no tenemos estos filtros que se tenían en el 68 para estar informados. Y yo veo que mayor cantidad de núcleos sociales están ahora involucrándose en esta protesta, que, como bien decías, no es solamente que aparezcan los 43 de Ayotzinapa, sino que caiga Enrique Peña Nieto, que en realidad, más que sustituir a un personaje por otro, creo que lo que la sociedad estamos diciendo es de que ya no soportamos a los Enrique Peña Nietos o a los Rodrigo Medina o a todos los gobernadores que sufrimos y que endeudan a nuestros estados, que endeudan al país, que construyen sus casas blancas, que hacen alianzas con empresarios que les dan estos moches extraordinarios del 30% o más, que se mueven a base de prestanombres, que le dan las licitaciones amañadas a sus compadres. Ya la sociedad no lo soporta más, porque hemos visto y hemos padecido una violencia que se está generando debido a las nulas oportunidades que tiene la gran mayoría de la población, ¿no?
y hemos visto cómo los gobiernos se alían con dinero del narco para sus campañas y luego les deben favores y luego se pelean por territorios. Hay una descomposición total, este modelo ya no da más. Ahora, acá el reto es, decías bien, no solo es cambiar a alguien, un presidente por ejemplo, sino de qué manera las y los ciudadanos podemos tomar el control, ¿sí?, al margen de los partidos políticos. Es decir, estamos hablando del control del Congreso, por ejemplo, o estamos hablando incluso del poder judicial, ¿sí?, y siempre en la rayita de que, bueno, las fuerzas militares de repente se escuchan por ahí tentaciones golpistas o tentaciones, o al revés, yo he escuchado algunas voces de militares que temen que su comandante supremo vuelva a hacer lo que hizo Díaz Ordaz, utilizarlos para reprimir al pueblo, y algunos de ellos no se sienten nada orgullosos de ellos, se avergonzarían de ellos. Hablo de voces de algunos militares, Es decir, aquí ese es el reto, cómo, desde dónde organizarse y lograr incidir de esa manera, porque al hacerlo, bueno, estás hablando de que estás en la rayita de la institucionalidad. Así es, no es nada fácil. Hoy en la mañana platicaba con Roberto Gallardo de Rescatemos Nuevo León, sí, y ellos todavía creen en tratar de incidir a través de elecciones, a pesar de que los dados estén cargados, ¿no? Y bueno, admiro su esfuerzo, pero a través de candidaturas independientes, cobijadas tal vez por algún partido político minoritario, admiro el esfuerzo. Pues de hecho es el esfuerzo que yo hice en el 2012, ¿no? Así es. Cuando me lancé de candidata al Senado, yo siempre supe y nunca me hice la ilusión de que fuera a llegar. Ilusión, entre comillas, porque no estoy segura que hubiera querido estar en medio de esa bola de ladrones que están en el Senado, ¿no? A las órdenes de sus partidos y votando en bloque. Pero en el 2012 yo decidí creer en la opción que representaba Andrés Manuel, y no me he entusiasmado con el giro de Andrés Manuel hacia hacer el partido Morena, porque es de nuevo tomar dinero del erario público y apostarle a un partido minoritario que, por ejemplo, en Nuevo León yo veo que va a perder de todas. Hasta batallaron para constituirse como partido, y me pregunto, sinceramente, para mí es un debate al que todavía no termino yo misma de contestármelo, pero ¿cuál será la salida? Yo lo que veo es que este sistema de pagarle lo que se le paga a los diputados, con todas las prebendas que tienen de viajar en primera y hacer sus viajes al extranjero y llegar a los mejores hoteles, de irse a los restaurantes más finos y tener sus choferes y sus autos, no es justo y no es posible en un país como México con 50, 60 millones de pobres, ¿no? Así es. Donde a los jóvenes se les niega la educación, se les niegan trabajos, donde se abre nuestros recursos energéticos al extranjero, que eran tan apetecibles, y ahora con la caída del precio del petróleo parece que no van a ser. A ver si eso nos salva. Entonces no va a ser nada fácil organizarnos como sociedad civil de resistencia. Yo me considero ser de las personas que está en la resistencia. No va a ser fácil convocarnos todos, perdonarnos los roces que hemos tenido unos con otros y hacer un solo frente. Pero por ejemplo aquí en Monterrey, viniéndonos local, creo que necesitamos un solo frente para frenar este desfalco nuevo de endeudamiento de 27 años de los ciudadanos, con aumentos del precio del agua a casi el doble, si permitimos que se venga Monterrey 6. Estás diciendo algo que me gustaría retomar, porque tenemos que ir a un corte después de él. Mencionaste algo que me parece muy importante, que puede parecer superficial, pero hablas de perdonar, pero también de aliarse. Es decir, en el fondo estás hablando de una nueva relación social que tenemos que construir entre todas y todos. Vamos a un corte y ojalá que a nuestro regreso
podamos continuar con esto. Corte nos daban su opinión de cómo pudiéramos organizarnos, pero yo les señalaba lo que me llamó la atención, al margen, digamos, de la organización, o mejor dicho, adicionalmente a la organización política que implica que los ciudadanos nos movilicemos y logremos incidir en la vida pública. Ella decía algo que me parecía muy importante, que podamos establecer una nueva forma de relacionarnos como sociedad. Esa, digamos, grandeza de miras o de espíritu que debemos de tener, no solo para el trabajo político común, sino también para ir más adelante. Doy un ejemplo, lo hemos vivido en las organizaciones civiles, incluso en las organizaciones que se supone que son solidarias, etc. A veces se convoca a una reunión y a veces todavía en actitudes bastante infantiles la gente dice, a ver, ¿quién va a ir? Va fulano, no, es que me cae mal. No, pues yo con él ni a las tortillas. Pues ya estuvimos. ¿Verdad? Si entre nosotros no podemos aprender que a pesar de las diferencias que tenemos, necesitamos, urge construir un país nuevo, pues nunca vamos a salir de perico perro. Y si nos seguimos tragando esa pastillita que nos venden, perdónenme, pero los César Lozano, los Cuauhtémoc, ¿cómo se llaman? Cuauhtémoc, motivacionista, Alex Day, todos estos, de que el éxito depende de ti. Si tú solo puedes cambiar el mundo, eso me parece a mí algo, perdónenme, pero engañabobos. Engañabobos, porque sí, te acalla la conciencia, te hace sentir que, ay, si bien chidote, yo voy a cambiar el mundo, cuando en realidad no estás cambiando nada. ¿Sí? Esto es un asunto que tiene que ver con activismo político, ¿sí? Con impulsar reformas reales, ¿sí? Y no quedarse nada más en que, es que si recoge la basura va a cambiar el mundo. Si recoge la basura lo que vas a tener es una ciudad más limpia, punto. Pero eso no cambia las relaciones de poder y de explotación que nos están oprimiendo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate que yo me certifiqué como maestra de Louise Hay, que es de pensamiento positivo, y luego me di cuenta que es una herramienta más de toda esta visión imperialista y neoliberal. Te quieren vender la idea de que cualquier insatisfacción que tengas es porque tú estás fallando y no tienes el pensamiento correcto, y si solo cambias el pensamiento negativo por uno positivo, entonces serás feliz. Eso es total y absolutamente falso, porque estamos inmersos en un sistema sociopolítico que de raíz es completamente injusto, y es injusto para la gran mayoría de la población del país y del planeta. Y eso es justamente, perdón, lo seductor del modelo, porque el modelo te vende la idea de que eres libre, ¿sí? Eres libre para escoger, no sé, un celular Samsung o un Motorola, o el color azul o el color verde, que si irte de antro de rock electrónico a no sé qué. Pero ojo, te venden la idea de que el cambio depende de ti, pero si fallas, decías muy bien, tú eres el culpable. Hoy por hoy los indicadores nos dicen que en los países donde se ha aplicado más ferozmente el modelo neoliberal y venden esta idea, son los países que tienen más altas tasas de suicidio. Es decir, ante el fracaso, ante la frustración, se vuelca contra sí mismo la agresión, en vez de contra el que te está provocando justamente tu fracaso. ¿Sí? Pero el sistema no lo cuestiona. ¿Sí? Te venden la idea de que tú eres el culpable, porque no supiste luchar por tu libertad. Así es, y no nos damos cuenta. Yo creo que la teoría la teología de la liberación hablaba mucho, y tú la conoces mejor que yo, de trabajar en comunidad, ¿no? Y trabajar por el bien común. Y yo creo que esto es lo que hemos estado perdiendo muchísimo en México. Ya la gente no va a templos, y yo tampoco asisto, pero vamos, los templos se convierten en los centros comerciales. El entretenimiento se convierte en estar sentado enfrente de una pantalla de televisión. Los programas son idiotizantes, más que televises, te idiotiza, ¿no? Entonces nos tenemos que dar cuenta hasta qué grado todos estos paradigmas donde nos convertimos en mercancía y queremos adquirir otras mercancías para sentirnos
contentos, satisfechos y exitosos, nos están empobreciendo emocional y en realidad la gran mayoría de la masa de la población se está verdaderamente empobreciendo. El salario mínimo ha perdido un gran poder adquisitivo y cada día estos gobernadores, como nuestro actual gobernador Rodrigo Medina, endeudan más y más y más al Estado, y todo eso se queda en deuda que finalmente los ciudadanos de varias generaciones, porque el último proyecto de Monterrey 6 pretende dejar endeudado a Monterrey por 27 años, encima de la deuda que ya traemos de 130,000 millones que ha subido durante los 5 años de la administración de Rodrigo Medina, que ya la dejó alta Natividad González Parás, pero que se ha disparado enormemente. Todo esto mientras viajan en sus jets, ¿verdad? Mientras hacen alianzas con diferentes grupos. Al ratito espero que en el siguiente segmento nos concentremos en hablar sobre este terrible ecocidio y asalto en mano armada a la ciudadanía regiomontana y neolonesa que significa Monterrey 6. Sí, definitivamente. De hecho, dedicaremos buena parte del otro segmento a aterrizar esto un poco en Nuevo León. Yo quisiera incluso citar aquí algo de un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que habla justamente de esto que tú dices, cómo hoy compiten, cito textual, todos contra todos, también dentro de las empresas. La competencia total conlleva un enorme aumento de la productividad, pero destruye la solidaridad y el sentido de comunidad. Y de esa manera también se inhibe de alguna forma, apunto yo, la construcción de una masa revolucionaria, porque es difícil hacerlo con individuos agotados, ¿sí? Que están en la competencia siempre por obtener los satisfactores. Y bueno, pues yo creo que también no habría que esperar mucho a esto que apuntabas de Monterrey 6, porque aquí lo hemos tocado, en donde Agua y Drenaje nos hace la aclaración, según él muy pertinente, que en vez de ser pertinente terminó pues metiéndose en camisa de 11 varas, en donde asegura, primero habían dicho que el proyecto iba a costar 17,000 millones. Así es. Luego que 47. Y ahora nos dicen que 56, casi 57,000 millones. Y como la gente saltó, el director de Agua y Drenaje salió para decir, bueno, no se asusten, eso es nada más el techo. O sea, Dios nos agarre persinados, porque ya sabemos lo que ocurre. Si va a costar 57, en un año van a decir, es que subió el material, subieron las tortillas, y entonces ahora nos va a costar 70. No, pero también acá lo interesante es quiénes ganaron, y lo pongo entre comillas, las licitaciones. Estamos hablando del mismo proveedor que amablemente le proporcionó a Angélica Rivera la oportunidad de tener su Casa Blanca, que además jamás había hecho una casa y la construyó al gusto de la señora, con el arquitecto de la señora y el decorador de la señora, y que cuesta $7 millones según unos expertos evaluadores, ¿no? Déjame, perdón, ¿sí? Agregarte otra granito a esto. Constructora edificadora GIA S.A. de CB, empresa de la que es directivo y accionista Hipólito Gerard Rivero, es cuñado del expresidente Carlos Salinas, y también anda en el ajo de estas licitaciones, y tiene en proceso en este momento obras públicas federales por 1,191,177,609 pesos en Campeche, Nayarit y el Estado de México, nada más en esos tres. O sea, aquí salta la lista. Carlos la mafia, Salinas, ¿no? todavía está en nuestra vida política y empresarial. Y también tenemos al Grupo Allende, que se llama PIEXA, que pues lo relacionan con nuestro gobernador Rodrigo Medina, cuyo director es Gustavo Cavazos, y concretamente con su PIEXA es el grupo que tiene una parte de este contrato en Monterrey 6, junto con Concretos y Obra Civil del Pacífico, que es filial del Grupo I, de Juan Armando Hinojosa. O sea, es una mafia. Es una mafia, y estamos viendo solamente la punta del iceberg. Hace poquito me estabas enseñando los sueldos de los altos funcionarios a nivel gubernamental, y estamos viendo cómo pues, pueden llegar a ganar 6 millones de pesos al año, $500,000 mensuales.
presidente de la Suprema Corte de Justicia, y yo te decía que esos son cacahuates al lado de todas las prebendas que tiene. O sea, estamos hablando de que construyen millones de dólares en unos cuantos años de tener estos puestos de diputados o senadores o ser presidentes del IFAI o de lo que sea. Es increíble, la verdad, que en estos tiempos donde gracias a Dios los ciudadanos tenemos acceso, cada día más acceso a información que, por cierto, nos habían estado negando y nos han seguido negando la transparencia total del proyecto Monterrey 6, se atrevan a seguir robando como roban hasta el día de hoy. A veces ganan porque hacen trabajos y a veces aún sin hacer trabajos ganan, solamente porque ponen su nombre en la licitación y no hacen absolutamente nada, que es lo que yo sospecho que iba a pasar con el proyecto del tren entre México y Querétaro, que el grupo este de Hinojosa iba a ganar dinero nomás porque estaba ahí su nombre apuntado, pero en realidad los 150 ingenieros que estuvieron trabajando durante 2 años venían de China, esos eran los que iban a hacer el trabajo. Ahora, yo quisiera aquí resaltar algo, ahorita que mencionabas esto de Monterrey 6 y de cómo se ha pues multiplicado la deuda pública del Estado de Nuevo León. De septiembre de 2013 al mismo año de el mismo mes de este año, la deuda de Nuevo León creció 9.773 millones de pesos. Es el aumento más alto de todos los estados del país, el de Nuevo León. Entonces, pues caray, esto no lo entienden, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el gobierno de Rodrigo Medina? Cuando fui candidata en el 2012 les llevé un regalo de escobas con un gran moño a la tesorería y les entregué un oficio donde les pedía que me reportaran a mí para yo reportárselo a los ciudadanos por la distinción de ser candidata al Senado, porque se había aumentado tanto la deuda de Nuevo León, y nunca me contestaron, ¿no? Barrí PRI y PAN en la plaza pública como mi primer acto de campaña, barrí papelitos del PRI y el PAN, sigo opinando lo mismo de estos dos partidos. 2 años después, inclusive panistas como Fernando Elizondo Barragán me han dado la razón. Me les adelanté tantito, pero no es nomás PRI-PAN, es PT, es PRD, firmando el Pacto por México, ¿no? Y bueno, de hecho también no cuecen malas habas en el municipio. Por ejemplo, el desfile navideño de globos gigantes que se da mañana nos va a costar, de un año a otro aumentó, ahora nos va a costar 12.5 millones, el triple de lo que costó el año pasado el mismo desfile. Pero es que queremos más, más, Margarita. ¿Cómo le vas a negar a una rubia guapa y joven el convertirse en gobernadora? Es ridículo, ¿verdad? Yo espero que el ciudadano regiomontano y el neolonés sigamos madurando y nos demos cuenta de la gran mentira que representan los candidatos de todos estos partidos y cómo sí nos necesitamos reorganizar como sociedad civil. Bien, tenemos que ir a un corte. Mientras tanto, le dejamos esto como mosca en la oreja y lo seguiremos comentando a nuestro regreso. Bien, estamos de regreso con Cristina Sada Salinas en esta charla que entra ya en la recta final y que se pone muy sabrosa cada vez que nos enfrascamos ahí en el análisis. Cristina, ¿algo más que quisieras agregar? Porque estábamos platicando o aterrizando estas problemáticas al Estado de Nuevo León. Bueno, sí, fíjate que lo que yo noto es de que definitivamente este modelo en el que estamos viendo en Nuevo León, en el que está viendo México y de hecho Estados Unidos y Europa ya está llegando a su fin, tiene una ciudadanía cada día más despierta. Definitivamente que el PRI y los partidos políticos en general han subsistido gracias a que han querido mantener a la gente en la ignorancia e idiotizada con la televisión y los partidos de fútbol, pero creo que esto se está acabando sobre todo entre la juventud y se está contagiando más y más capas sociales. Ante lo que significaría para la población de Nuevo León este mega robo que significa Monterrey 6,
la sociedad civil, a través de organizaciones, de ONGs, ha levantado la voz y desafió a Agua y Drenaje. Desafió a Agua y Drenaje y los retó ya a que abrieran su página sobre el proyecto Monterrey 6 y han encontrado suficientes lagunas legales que tienen que ver con de dónde toman el agua del río Pánuco, que no estaba bien señalada, se señalaba que era desde otro afluente, y están obligados legalmente a tener que tumbar el proyecto. Claro que el gobierno se resiste, pero ya están invitando a una insurrección civil pacífica, y creo que todos los neoloneses debemos de participar de ella para dejarle claro al gobierno de Nuevo León que no vamos a permitir este nuevo atraco. Ya el corruptor muestra suficientes atracos de esta administración, la torre administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, para los que no lo escuchan, porque hay algunos buenos amigos que están fuera del estado de Nuevo León, el Corruptur es un autobús turístico que algunas organizaciones por ahí arreglaron muy bien y hace recorridos por lugares muy significativos, emblemáticos de la corrupción en Nuevo León. Así es. Y bueno, es muy larga la lista, ¿no? Pero la última de las ocurrencias, que es un proyecto donde están dos empresas consentidas, tanto de Peña Nieto como de la administración de Rodrigo Medina, es esto de Monterrey 6. Y ante eso, algunas de las organizaciones que se han puesto de acuerdo y han presentado un frente judicial, cívico de resistencia, son Reforestación Extrema, Rescatemos Nuevo León, Evolución Mexicana, Vertebra y la Academia Nacional de Arquitectura, ¿no? Entonces, a mí me da mucha alegría ver que sí nos estamos comenzando a organizar, que sí estamos dispuestos a resistir aún con medidas que se pueden llamar extremas de desobediencia civil, pero es que es muy grande el monstruo que nos pisa. Claro. ¿No? El monstruo que nos pisa tiene a las armas, tiene al ejército, tiene a la policía. Cada día vemos que Enrique Peña Nieto manda un mensaje más represor, quieren mandar policías militarizadas a Nuevo León, como si no tuvieran suficiente con su fuerza civil, que a mí me consta lo represora que puede llegar a ser. Entonces, necesitamos unirnos todos, los independientes y los que están en organizaciones, ONGs, para resistir ante el continuo atraco a los bolsillos y a la calidad de vida de la ciudadanía regiomontana y neolonesa. Creo que esto se refleja muy claramente en cómo la inflación no solamente no se ha reducido, se ha mantenido y se ha mantenido alta. Déjeme darle un dato que tan solo en el último trimestre de este año, el Producto Interno Bruto de este país reflejó un ligerísimo incremento del 0.5% entre julio y septiembre, lo que confirma el pobre desempeño económico durante los 2 años de la gestión de Peña Nieto, donde además que se redujo el crecimiento, subió el gasto del gobierno y el déficit se incrementó. El gasto corriente que no lo recuperas nunca, subió la burocracia, cada día inventan más. Pero además, perdón, el dólar, ¿cómo está ahorita el peso frente al dólar? O sea, devaluadísimo, estamos a sobre más de 14 pesos. Así es, y luego, como para colmo de males, el precio del barril de petróleo ha caído por debajo de los $70 el barril. Entonces estamos en realidad en una coyuntura de alta alarma, que era para que tuviéramos gobiernos extremadamente austeros, responsables, aprovechando hasta el último 5. Pero ¿qué hacen? Hacen negocios, dijo el expresidente Mujica, dijo: si tú quieres hacer dinero, perfecto, métete de empresario, pero si tú quieres
ser político tienes que estar dispuesto a servir. Muy bien. Entonces, ese es el tipo de políticos que necesitamos en México y en el mundo entero. Políticos cuya gran satisfacción sea servir al pueblo y no llevarse un solo centavo a sus bolsillos ilícitos. Esto que decías, este llamado que haces a la organización, me recuerda mucho el llamado que hace unos días hizo Leti Rivera, coordinadora, una de los líderes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, que también hace un llamado a que nos organicemos en las colonias, en los barrios, que empecemos, y va un poco por lo que decíamos antes, la construcción de esta nueva relación civil, de esta nueva contrato social de alguna manera. Cristina, te agradezco muchísimo tu presencia. Algo que no te haya preguntado, algo que quisieras agregar brevemente, porque desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, pero... nomás compartirle a tu auditorio que yo estoy muy seguido publicando o cosas mías o cosas que me parecen relevantes de otras personas en mi Facebook, que es Cristina Sada Salinas. También lo tengo en mi blog www.cristinasada.com, y también tengo mi Twitter, que es @Cristina_Sada, y pues ahí estoy a sus órdenes. Generalmente sí contesto todas las preguntas o los comentarios que me hacen, al menos les pongo like. Los veo todos y me encantará seguir en contacto con mayor número de personas. De ahorita ya me siguen unas 25,000 personas a nivel de la República. Pues esta es tu casa, cuando gustes venir. Y bueno, amigos, antes de despedirnos quisiera nada más pasar a la sección de avisos parroquiales. Ya saben, al final de la misa, de quién se ganó el pastel de las damas. Invitarle a un curso que nos hizo favor de hacer llegar periodista de Nuevo León AC, José Alvarado Santos, un curso manual de prevención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Este curso está dirigido principalmente, por supuesto, a periodistas y quienes estamos de alguna manera en este ajo. Esto lo organiza la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República. Lo dije sin respirar. Y, como decía, periodistas de Nuevo León. Esto será el 11 y 12 de diciembre de este año. Dura 8 horas, de 4 de la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche, en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia, en esa casona preciosa que está ahí en Zaragoza y Espinosa. Por lo demás, no me resta más que agradecer su atención. Recuerde, el fin de semana, pórtese mal, cuídese bien, que no lo agarren en la maroma, y pase muy buen fin de semana. Se despide su amigo José Luis García Carlos. Entregados a nuestra labor.